Muy buenos días, mi nombre es Marisabel Ochoa, soy licenciada en Ciencias de la Educación y estoy siguiendo actualmente el curso de Innovación Tecnológica y Creación de Contenidos Digitales dictado por el Ministerio de Educación. Como experiencia puedo indicar de que adquirí muchos conocimientos en torno a la creación de contenidos digitales, los mismos que le estoy haciendo uso para los estudiantes y así en la práctica de mi institución. Sí, posterior a ello voy a hacer la presentación de la clase demostrativa en donde hago uso de las herramientas web 2.0, que es lo que adquirí bastantes conocimientos, como mencioné, y la clase va a ser grabada en Zoom. La presentación la hice en PowerPoint, ¿sí? Y de aquí también voy enlazando los diversos iconos a través de una URL incrustados que están aquí y que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Entonces, inicio la clase de la siguiente manera. La clase es para la asignatura de Ciencias Naturales, ¿sí? Para el 7º grado y mi nombre. ¿Ya? El tema, plantas sin flor o criptógamas. El objetivo de la clase, identificar y clasificar a las plantas sin semillas para valorar su importancia para el ambiente. Siempre se pone una imagen motivadora para que los estudiantes observen. ¿Sí? Posterior a ello, les voy a compartir un video, ¿sí? De igual manera está incrustado en la presentación para que ustedes lo logren ver, ¿ya? Entonces vamos a observar de la siguiente manera el videíto. Ahí está. Vamos a ver. Está compartido. Los pinos. Cola de caballo. El ciprés. La hierba. Participa en clase. Me llamo. Ya, aquí se les pregunta a los estudiantes, me llamo, y ellos tienen que nombrar el hecho. El hecho. La siguiente. Me llamo, y tienen que musgo. contestar antes de que se les mencione que es el musgo. ¿Sí? Cola de caballo. Igual de esta de aquí, ¿sí? Hierba. La siguiente me llamo, pino, ¿no es cierto? La siguiente me llamo, antes que ellos digan, se da un enter para que ellos observen y describan el hecho, ¿sí? De esta manera estamos motivando la participación. Seguidamente tenemos una actividad que la creé en Webcat, en donde es una pregunta que ellos tienen que responder a través de este link que se les comparte en el WhatsApp. Entonces, de esta manera abrimos, ¿sí? Copiamos el link. Una vez que copiamos el link y les compartimos a través. Ellos tienen que contestar aquí, defina qué son para ustedes las plantas sin semillas. Entonces contestarán a su manera y ponen validar y esas respuestas me llegan a mí inmediatamente. ¿Ya? Creo que se hace uso de la tecnología. Posterior a ello, ya teniendo una idea clara de los prerequisitos, como decíamos aquí, tenemos la idea, ¿no es cierto? Siempre se pone una imagen muy llamativa para que ellos vean. Posterior a ello, hablamos acerca de las plantas sin flor o criptógamas. Aquí indico que son estructuras muy sencillas y que no tienen flor. Por lo tanto, no presentan ni frutos ni semillas. Se reproducen mediante unas células especializadas llamadas esporas. Las podemos dividir a este gran grupo de plantas sin flor en briófitas y pteridofitas. Decíamos que las plantas sin semillas son una forma de vida más arcaica de nuestro planeta, pero pese a existir desde prácticamente los inicios de la vida en la Tierra, ¿no? Hasta que el día de hoy podemos encontrar muchas y muchísimas de las especies. Algunas de estas más conocidas, como decíamos, los helechos, ¿no es cierto? Y también los musgos.
Ya, aquí están otras imágenes y también tenemos acerca un icono o un link incrustado para que los estudiantes puedan también conocer acerca algo más de las características de estas plantas que ya vamos a ver a continuación. Posterior a ello, aquí creé en Genelit una clasificación de las plantas sin semilla, ¿sí? De igual manera, la vamos a dar aquí para que los estudiantes puedan enlazarse y puedan observar de mejor manera esta presentación que la tengo aquí en Genelit. Sí, les explico la clasificación de las plantas sin semilla. Decíamos que se llaman criptógamas, que son un grupo vegetal criptogámicos sin flores ni semillas, que dependen del agua para su fecundación, porque decíamos que están siempre en zonas muy húmedas. Dentro de estos grupos que ya habíamos manifestado como refuerzo, las briofitas y las pteriodófitas. Aquí hago hincapié a los nombres de cada uno de los grupos. Dentro de las briofitas hay las epácticas, las foliosas, las antocerotas, que son talosas, y briofitas, que es los musgos. Las pteriodófitas, hablamos de los helechos, de los ricopodios, que están aquí en las fotografías, las elaginales y las exquisetos. Entonces aquí también se les pone a los estudiantes, se les muestra unas imágenes para que ellos puedan ir observando de mejor manera el nombre y el gráfico. Bien. Una vez que se procede, continuamos de esta manera. A ver, aquí voy a hablar acerca ya de las características en sí del grupo de las briofitas. Decíamos que son unas plantas terrestres más sencillas. Ejemplo más frecuente de este tipo de plantas son los musgos. Las características más importantes de este tipo de seres vivos son las siguientes. Son plantas pequeñas y viven generalmente en zonas muy húmedas, ¿ya? Puesto que necesitan el agua para su fecundación. Las briofitas no tienen verdaderas raíces y absorben el agua y los nutrientes por toda la superficie de las plantas. ¿Ya? Especialmente decíamos que en las pequeñas hojas verdes llamadas flioides se produce lo que decíamos la llamada fotosíntesis que hablamos en las clases anteriores. Aquí hablamos también de sus esporas, se forman en unas cápsulas especializadas llamadas esperodofitos. El grupo más conocido de estas briofitas son los musgos. Y acá tenemos una imagen que muestra la planta en sí con las partes, las esporas, ¿sí? Están aquí los polvitos que caen dentro que están dentro de las flores. Las esporodofitos, los flioides, las hojas y los rizoides que decíamos que son las raíces, ¿ya? Acá también tenemos las pteriodófitas, este grupo de plantas sin flor más desarrolladas y tienen vasos conductores, por lo que circula la savia. El ejemplo más frecuente de este tipo de plantas son los helechos. Las características más importantes de este tipo de seres vivos son las siguientes. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar, hablamos del tallo, que es subterráneo dentro de la tierra y está muy ramificado y recibe el nombre ya de rizoma, ¿sí? Las hojas se llaman frondes y suelen ser muy grandes. En cuanto a las esporas de las pteridofitas, se forman en unas estructuras especializadas situadas en el en vez de las hojas que llamamos soros. Las pteridofitas más conocidas son los helechos y que estas muchas de las veces las tenemos, como decimos, en los hogares y también hay en los bosques, ¿sí? Como decían, abundan en lugares sombríos y húmedos. Ya, acá tenemos una fotografía acerca de las partes, como pueden observar, los frondes, los soros, las esporas y las raíces. Finalmente, los rizomas, ¿ya? Posterior a ello, tengo algunas actividades. Aquí lo que se pretende es que armen el siguiente rompecabezas. Una vez que ya observaron las características, vieron el tema en sí, se les propone esta actividad para que los estudiantes se diviertan y juegan armando el rompecabezas de las dos plantas. Voy a abrir para que lo observen, ¿sí? Donde aquí está, comparto nuevamente, ya con el link. Entonces aquí los estudiantes tienen que tomarse su tiempito y van a ir armando el rompecabezas acerca de las plantas sin semilla, ¿ya?
Entonces ellos van a ir buscando la manera de armar este rompecabezas, que no es nada demorado ni difícil de hacerlo, pero sí es bastante didáctico, puesto que los estudiantes se motivan en armar. Miren, acá hay una parte, ¿sí? Con esta, ahí, ¿ya? Entonces, los estudiantes van a ir buscando las partes que son de armar el rompecabezas, ¿ya? Posterior a ello, tenemos lo siguiente, continuando con la siguiente diapositiva. Una vez que armen los estudiantes, se comparte con el chat, como decía, el link, y ellos abren inmediatamente y van haciendo junto con el docente. Aquí se les motiva a los estudiantes a prestar bastante atención a través de un sonido, ¿sí? Que es un podcast creado, que lo hice asimismo con el objetivo de trabajar lo que es la atención en cuanto al tema propuesto. Entonces, es otra alternativa como herramienta que se puede utilizar y que se utiliza, de hecho, plantas sin flor. Muy buenos días. Les saluda la docente María Isabel Ochoa del séptimo de básica paralelo A. El día de hoy vamos a ver las plantas sin flor. Un concepto general. Se trata de un grupo de plantas con estructura muy sencilla y sin flores. Por este motivo se las denomina también plantas criptógamas. Por lo tanto, no presentan ningún fruto ni semilla. Se reproducen mediante unas células especializadas denominadas esporas. Podemos dividirlas asimismo a estas plantas sin flor en dos grandes grupos, según tengan o no vasos conductores. En este caso se dividen en briófitas y pteriodífitas. Las plantas sin flor, llamadas briófitas, son las plantas terrestres más sencillas. El ejemplo más frecuente de este tipo de plantas son los musgos. Las características más importantes de los musgos son plantas pequeñas y viven generalmente en zonas muy húmedas, aunque resisten también a la sequía. Las briófitas no tienen verdaderas raíces y absorben el agua y los nutrientes por toda la superficie de la planta, en las pequeñas hojas verdes llamadas fioides. Se producen también las esporas, se dispersan por el viento o el agua. Cuando alguna de ellas llegan a un lugar con condiciones adecuadas, se desarrolla y se da una nueva planta. Los musgos pueden encontrarse en zonas más húmedas y sombrías. De esta manera, se puede decir que las plantas, también las otras características de las plantas pteridofitas, decimos que son plantas sin flor más complejas, presentan esporas y vasos conductores por las que circulan la savia. Ejemplo más frecuente de esta tenemos los helechos. Unas características de estas plantas son que tienen rizomas, el tallo es subterráneo y recibe, como les decía, el nombre de rizoma.